Y el título de la enseñanza hoy, la Communio Sanctorum. La Communio Sanctorum. Ahora vamos a explicar el término, lo que significa. En todo caso, vamos a responder la pregunta: ¿la segunda venida de Cristo es un juicio de Dios o una bendición de Dios? Vamos a empezar con 4 textos de la Biblia, escritos a 4 iglesias diferentes. El primero fue dirigido a la iglesia que se empezó a fundar en Roma, la iglesia cristiana que se empezó a desarrollar en Roma. Es Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice así: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser ¿qué? Dice santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan 2 cosas importantes: gracia y paz. Ahora vamos a otra iglesia, un mensaje escrito para la iglesia que se empezó a desarrollar en una ciudad llamada Corinto. Vamos a la segunda carta a los Corintios, en capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los, otra vez nos llama como santos, a toda la región de Acaya, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Bueno, vamos con 2 textos a 2 iglesias distintas, pero el mensaje es muy similar, ¿verdad? Vamos para la tercera iglesia, un mensaje dado a una iglesia que quedaba en otra ciudad, llamada la ciudad de Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Vamos a una cuarta que quedaba en otra región, en otra ciudad, se llamaba la ciudad de Colosas. Vamos a la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 2. Dice: a los santos, también nuevamente llama así, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. ¿Cómo les parece? Eso parece como una fotocopia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la caracterización de 2 principios importantísimos iguales. ¿Cuáles son las 2 cosas? Primero, les augura, les profetiza, les declara, les dice que van a tener 2 cosas importantes: gracia y paz. Eso es lo primero que caracteriza, que Dios a su iglesia la quiere, ¿qué? Bendecir. Si tú te unes a la iglesia de Cristo, si tú haces parte de la iglesia del Señor, ¿qué es lo que te va a esperar? Te va a esperar la gracia y la paz del Señor. Si haces parte de la iglesia del Señor, es los milagros que hizo Dios en Éfeso, los milagros que hizo Dios en Corinto o en Colosas, los milagros que nuestro Dios hizo en Galacia, los va a hacer en ti y los va a hacer en mí. ¿Por qué no le das una fuerte gloria y alabanza a nuestro Rey? Eso es lo que nos espera. Precioso nuestro Dios. Eso es lo primero que caracteriza a la iglesia del Señor, que va a recibir gracia. Gracia es regalos que no merecemos, el favor de Dios y paz. Eso es lo que nos espera. Pero lo segundo, que no sé si lo notaste, que estaba para todas las iglesias, es que el mensaje no fue en singular. Hubiera podido estar en primera persona, hubiera dicho que a ti. No, pero no dice que a ti, o dice que a mí o que a él. No, no está en primera persona. Notaste, en todos está en plural. ¿Qué significa un cristiano que no se congrega? Hay que poner en duda su cristianismo. De ahí viene el título. ¿Recuerdas el título de la enseñanza? La Communio Sanctorum. La Communio Sanctorum. Qué linda palabra de latín. Esa fue la forma en que empezaron a llamarles a los cristianos en el primer siglo. El significado de esta palabra al español es el siguiente: la comunidad de los santos. Precioso. ¿Qué significa la Communio Sanctorum? Yo creo que ahora varios le van a poner allá a la entrada de su casa: aquí somos de la Communio Sanctorum. ¿Por qué estamos hablando de la Communio Sanctorum? ¿Qué tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor? Ese mensaje que es dado a Roma, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Colosa, a la iglesia en... ¿qué más leímos?
leemos en Corinto y en Éfeso. ¿Qué tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Lo estuvimos aprendiendo en el culto anterior, estudiando. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, y a nuestra reunión con Él. ¿Recuerdas la palabra interesante ahí? Reunión, que está en rojo. Reunión con Él. Esa palabra interesantísima. La segunda venida de Cristo será para los que nos reunimos con Él. Pero la palabra reunión con Él es la palabra en griego episunagoge. ¿Recuerdas el término? Ahora es un término que es usado en Hebreos. En el capítulo 10, en verso 25, recordemos ese pasaje, dice: no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día del Señor, la venida del Señor se acerca. Está en rojo a congregarnos y la venida del Señor. Entonces, tanto en Tesalonicenses como en Hebreos, la iglesia en Tesalónica y el mensaje a los judíos que se van convertido a los hebreos, dice que quienes tienen la seguridad de irse en el rapto, quienes tienen la seguridad de que el Señor se los va a llevar en su segunda venida, los que episunagoge, nos congregamos. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Juan capítulo 15 dice: me aman los que obedecen mis mandamientos. Esos son los que me aman. Wow. Si tú dices que amas al Señor, pero vas contra la Biblia, haces cosas diferentes a lo que dice la Biblia, no embriagarse y tú te embriagas, Dios odia al chismoso y tú eres chismoso, chismosa, yo creo que tu amor está mal enfocado. Yo creo que no amas al Señor, según la Biblia no lo amas. Bueno, queridos, entonces sí tiene que ver congregarnos con la segunda venida de Cristo, por supuesto. De ahí el título de la enseñanza tan importante hoy. Ojalá todo lo pongamos en la puerta de nuestra casa: la Communio Sanctorum. Ahora, este mensaje tan importante, tan bello, dice Dios en la Biblia que congregarse o ser de la iglesia de Cristo no es simplemente asistir. No. Dios no te quiere un florero en la iglesia, una figura decorativa en la iglesia, como un adorno más. No. La Biblia los llama miembros, la Biblia los llama discípulos, la Biblia los llama siervos. Mateo capítulo 25. Buen siervo y fiel, no dice buen asistente, buen simpatizante, no, siervo. Buen siervo y fiel. ¿En lo poco fuiste fiel? A ver, ayúdenme. Eso es que dicen los que han leído la Biblia: ¿en lo poco fuiste fiel? En lo mucho te pondré. Entra ¿en qué? En la felicidad de tu Señor. Un video muy llamativo sobre la segunda venida del Señor de un evangelista en los Estados Unidos. Quiero mostrarte un pedazo de lo que él dijo. El día del Señor se acerca. ¿Y tú qué tan cerca te encuentras del Señor? Los juicios llegaron 2700 y pico de años atrás para el rey Acaz, para hombres como Manasés, como Saúl, como Nimrod, como Judas y otros tantos. La lista es larguísima, inacabable a través de la historia. Óyeme, Dios no puede ser burlado. Eventualmente el imperio babilónico se hundió completamente, desapareció. Llegaron los medopersas y luego también desaparecieron. Los griegos desaparecieron, los macedonios desaparecieron. Buscamos toda la historia del pasado. El imperio romano, 485 años dominando el mundo, se autoexplotó ellos mismos, se reventaron. Ellos desaparecieron también, porque Dios no puede ser burlado. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el soberano creador, el todopoderoso, el Shaddai, cada uno tendrá un día que darle cuentas a Él. Dios está hablando en este momento. Tú que me estás mirando, es importante ponerse a cuentas con Dios. No te esperes más. Es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Hazlo. Tu alma depende de ello. La vida no es garantizada de ahora al próximo momento. Tú sabes que en cualquier momento puedes irte de este mundo.
Geddy Lee es el nombre de este hombre de Dios. Este siervo del Señor es un evangelista muy conocido en los Estados Unidos, también en la América Latina. Y él se refirió y dijo que en esta pandemia estamos muy intuitivamente al borde del rapto, dijo él. Dijo él, lo que se espera aquí es el rapto. Pero Geddy Lee nos puso a pensar en esto. ¿Es una bendición o es un juicio? Él habló de Babilonia, él habló de los romanos, él habló de los egipcios. ¿Y qué dijo? Se destruyeron. Fueron destruidos esos imperios con la manifestación de Dios. Es un momento de juicio, dijo Geddy Lee. Ahora, una cosa que me impactó mucho de estas palabras de Geddy Lee hablando sobre el rapto, que es un juicio de Dios que está por venir y de que debemos estar preparados, me impactó es porque acá en Colombia un famoso periodista habló de este comentario de Geddy Lee. Vio el video y habló de él. Es más, lo publicaron en un periódico de Colombia. ¿Sí? Yo quiero mostrarles una parte. Es un periódico de Cartagena. Tal vez es uno de los más conocidos en el país. El Universal se llama el periódico. Gustavo Tatis Guerra es el periodista. Le puso por título así, Gustavo Tatis Guerra, le puso Teólogos en cuarentena, el rapto de Dios. Le puso él. Dice, pensando en la pandemia, no es que Dios haya girado de esta forma atroz sus dados, hablando de Einstein, recordamos la frase de Einstein. Es el hombre que ha autodestruido lo que ha recibido. Luego dice, el evangelista Geddy Lee salió de su propio confinamiento de su casa en los Estados Unidos para compartir su pensamiento, caminando frente al viento agitado de este abril santo, cuando recordó que tiene medio siglo de estar interpretando los evangelios. Me detuve a escucharlo. Una de sus palabras me conmovió, al margen de estar o no de acuerdo con una u otra religión. El periodista parece que es como deísta o es gnóstico. Lee me sedujo gracias a la poesía de sus palabras y el viento de la tarde que intentaba arrebatársela. Dijo, bebimos el rapto inminente de Dios. La frase me encantó por su connotación profunda. El rapto de Dios, para decirlo con otras palabras, mientras el ser humano se acuerde de que es un laboratorio incesante de desastres en su vida personal, en su relación con los semejantes y con la naturaleza, estará perdido. El arrepentimiento es la escoba que barre el mar de las inmundicias. Muy interesante lo que el periodista ha dicho, muy interesante el comentario que él hace acerca de la reflexión de Geddy Lee. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor, ¿ustedes qué dicen? Lo que este periodista que en lo que deja ver es un hombre como o deísta o es agnóstico, no es cristiano, pero en lo que él deja ver, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Es el rapto de Dios, una manifestación, una muestra de que nuestra vida es un laboratorio de desastres. ¿Sí es una muestra de eso? Nuestra vida es un laboratorio de desastres y el arrepentimiento es una escoba para barrer esa inmundicia que necesitamos arrepentirnos. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes lo entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y que beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. A los corintios se les dice que la cena del Señor no es una sugerencia. Y lo dice que el acto de la cena del Señor ha sido recibida no por un apóstol, no por un hombre, no por una tradición. Dice que es de Dios mismo. Y dice que es un preámbulo para la venida del Señor.
Ahora, la cena del Señor se celebraba ¿dónde? En la Communio Sanctorum. Y la cena del Señor es un anuncio, es una proclamación, es una predicación ¿de qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Interesantísimo. Entonces, ¿es un juicio o es una bendición? La segunda venida de nuestro Señor. Ese es el primer principio que nos muestra Corintios. La fuerza de la Communio Sanctorum. ¿Cuál es la fuerza de la Communio Sanctorum? Vamos a ver cuál es la fuerza de la Communio Sanctorum. Lucas capítulo 22, versículo 17 al 29. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto. Dijo: si quieren tomen, si sienten tomen, cuando puedan tomen. No, está expresado como un mandato. Dice: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les dijo: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. También tomó pan, después de dar gracias lo partió, se los dio y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan, o si quieren hagan, o cuando piensen, cuando sientan hagan. No, es una orden. Dice: hagan esto en memoria de mí. Aquí nos revela la fuerza de la Communio Sanctorum. ¿Cuál es? Es interesante que en Corintios leímos: yo recibí del Señor. El que está escribiendo a la iglesia de Corintio es Pablo. Pero aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 22 nos muestra que Pablo no estuvo en la cena, en la última cena del Señor, cuando él dio el mandato. Entonces Pablo dice: lo recibí del Señor, pero no estuvo presente. En la última cena solo estaban presentes los 12 apóstoles originales. El apóstol Pablo fue ungido más adelante, fue llamado más adelante, unos años más tarde. Entonces aquí encontramos la fuerza de la Communio Sanctorum. ¿Cuál es la fuerza? La obediencia. Una Communio Sanctorum, una iglesia del Señor es fuerte en la medida que tenga ¿qué? Obediencia. ¿Por quién viene nuestro Señor? Por una iglesia obediente. Sí, por esa razón digo, ponlo en duda. Cuando alguien te diga que es cristiano pero no se congrega, no tiene líder, no rinde cuentas, no se sujeta a un pastor, no obedece los mandamientos, no ora o no ayuna o no ofrenda, no diezma, ponlo en duda ese cristianismo. Es un asunto raro. Tal vez sea una desviación del cristianismo lo que estás viendo. No es cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia, la fuerza radica de la Communio Sanctorum en la obediencia. Te voy a mostrar otros textos muy importantes. Este fue escrito a la iglesia que quedaba en Roma. Romanos capítulo 5 verso 19 dice: porque así como por la obediencia de uno solo, por la desobediencia de uno solo, y está en rojo desobediencia, de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de uno puede afectar a muchos, a tu familia, a la gente que te rodea. También por la obediencia, ahora el antónimo, la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. A la iglesia que está en Roma se le dice, a la iglesia que está en Corinto se dice que la cena es un mandamiento. Reunirse en la Communio Sanctorum es un mandamiento. Practicar juntos la cena del Señor es un mandamiento y que nos prepara para la venida del Señor. Ahora leamos lo que fue escrito a los hebreos que se estaban convirtiendo, los judíos que se convertían a Cristo. Leamos Hebreos capítulo 5 verso 8 y 9. Dice: aunque era hijo, está hablando de Cristo, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió, y está en rojo, a obedecer. Y consumada su perfección en la condición humana, no hablamos de Jesús como Dios, está hablando aquí de Jesús cuando se hizo hombre. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que ¿qué? No dice solo creer. ¿Qué dice? Obedecen. ¡Wow! Una iglesia fuerte. Tú vas a permanecer fuerte. Vas a atravesar este virus, vas a sobresalir, tú vas a vencer las pruebas y los embates de la vida. ¿Cómo? Con la obediencia, querido. La fuerza de la Communio Sanctorum está en la obediencia. Apocalipsis, leamos capítulo 14 verso 12.
Apocalipsis, en su capítulo 14, verso 12, dice: en esto consiste la perseverancia de los santos. ¿Cómo vas a ser alguien perseverante aunque haya virus, aunque haya pandemia, aunque haya angustia, dificultad? Dice, así perseveran los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¡Woo! Yo creo que merece una alabanza a nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias por darnos el secreto. Entonces, en lo que estamos leyendo, ¿cómo respondes a la pregunta? ¿La segunda venida de Cristo es juicio o es bendición? Vamos con el siguiente principio. La comunio santorum no recibe juicio, sino que recibe bendición. Primera de Corintios 11:26 dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero el versículo 31 y 32 dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Dios no quiere traer juicio y ahí lo dice, examinémonos, está en rojo. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina. A veces Dios nos disciplina para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. Queridos, a veces el Señor nos disciplina, dice la Biblia. La Sagrada Escritura nos está demostrando, se le está hablando a la comunidad, a la comunio santorum que estaba en Corinto, y nos está hablando a nosotros, que a veces tenemos que ser disciplinados cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes. Entonces Dios pone su mano para corregirnos, pero el propósito de Dios no es condenarnos. El propósito de Dios, ¿cuál es? Que nos arrepintamos y salvarnos, que no seamos condenados, que no recibamos juicio, sino que recibamos ¿qué? Bendición. Ahora, también fue escrito a la iglesia que estaba en Roma formándose. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice: ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta mayor razón, por medio de Él, por medio de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios. Entonces lo que dijo Geddy Lee tiene razón. Lo que dijo el periodista del periódico Universal en Cartagena, tiene razón. El arrepentimiento es una escoba. ¿Recuerda lo que dijo? Es una escoba que barre la inmundicia. Necesitamos arrepentirnos. Lo que dijo Geddy Lee también tiene razón. Viene juicio, pero grandes imperios de maldad van a caer. Van a caer en la segunda venida de nuestro Señor. Pero los hijos de Dios no recibiremos castigo. Ahora quiero mostrarte, si te dije cosas que se perdían por no congregarse, ahora yo quiero hablarte bendiciones por hacer parte de la comunio santorum. Vamos a empezar con la primera, que está en Mateo capítulo 18, verso 19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen en la tierra, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, cualquier cosa está en rojo que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Primera bendición que tú recibes por hacer parte de la comunio santorum. ¿Cuál es la primera bendición? Recibir respuestas sobrenaturales. Esta es la primera bendición que nos revela el Evangelio de Mateo. Cuando hacemos parte de la comunio santorum, podemos ponernos de acuerdo y orar. ¿Notas que no dice cuando ores solo? No fue en plural, no fue en singular, sino en plural. ¿Notas que dice cuando se pongan de acuerdo? Está en plural. Tú recibes esta gran bendición cuando haces parte de la comunio santorum. Te puedes unir con hermanos, ponernos de acuerdo. Y dice ahí que Dios responderá desde el cielo con tremendas cosas, respuestas sobrenaturales. Vemos los que hacemos parte de la iglesia del Señor. Segunda bendición está en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16. En el versículo 5 dice: y así las iglesias se fortalecían en la fe. Y está en rojo: las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Aquí tenemos la segunda preciosa bendición. La primera está en Mateo, cuando nos reunimos. Ahora, aquí en Hechos nos está hablando de iglesias.
Nota que no está hablando de familia, de persona sola. No. Dice, las iglesias, ¿qué efecto tenían? Aquí lo vas a ver, la segunda bendición. Tener fortaleza y fe. Se fortalecían, aleluya. Cuando tú y yo hacemos parte de la Communio Sanctorum, vemos respuestas sobrenaturales y también recibimos fortaleza y fe. La tercera bendición está en Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Dice Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de nuestro Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y está en rojo, adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La tercera bendición, la primera está en Mateo, la segunda está en Hechos, ahora la tercera está en la iglesia de Roma, y les dice que reunirnos. Cuando se reúne la iglesia en Roma, en Bogotá, en Estados Unidos, en España, donde se reúne la iglesia, la tercera bendición es esta: ser adoración para Dios. Nos convertimos en adoración para Dios. Si comprendiste lo que dice ahí, cuando nos reunimos nos convertimos en una adoración. Aprendemos a negarnos a nosotros mismos, a negarnos, a no hacer nuestra voluntad, sino ofrecernos, servir. La cuarta bendición está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostraciones, y está en rojo, del poder del Espíritu. ¿Cuándo qué? Cuando les prediqué. ¿Y a quién le estaba predicando? A la iglesia en Corinto, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aquí tenemos la cuarta bendición. Vamos para la siguiente, queridos. ¿Cómo te parece la siguiente? Fue escrita para la iglesia que quedaba en la ciudad de Éfeso, capítulo 4 de Efesios, versículo 14. Así ya no seremos niños, está en rojo, ya no seremos niños zarandeados por olas. ¿Ves la palabra zarandeados? Ser niños zarandeados. Y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Por su acción todo el cuerpo crece, está en rojo, crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado. ¿Todo el qué? No dice el creyente, no dice la persona, dice el cuerpo. Porque la iglesia es comparada a un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Aquí tenemos la quinta bendición, es esta: ser edificado y no ser engañado. Tú sabes cuántas personas resultan desviadas de la fe, terminan creyendo cosas rarísimas, destruyendo sus hogares y contaminando a otras personas. ¿Y cómo evito yo ser contaminado? ¿Cómo evito yo irme con gente así rarita? La forma es, nos dice allí, haciendo parte del cuerpo, nos dice Dios a través de Efesios. Una última bendición que quiero dejarte fue escrita por el apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás, está en rojo el servicio, el don que haya recibido. El don, en la iglesia se reciben dones, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La sexta bendición que voy a dejarte ahí en tu corazón es esta: cuando haces parte de la Communio Sanctorum, serás usado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué les parece si terminamos con un testimonio muy actual? Me sorprendió este testimonio tan actual, de alguien que desde hace un tiempo para acá en sus redes sociales es súper famoso. Es de Norteamérica, pero lo conocen en el mundo entero. Y desde hace un tiempo para acá
se está conectando con la Communio Sanctorum. Ojalá que así permanezca. Y las bendiciones que le han venido. Miremoslo, escuchémoslo a él en un video. What's going on, guys? I'm Justin. And I'm Haley. What is the most ¿Cuál es tu ancla challenging que te thing mantiene about empujando? Obviamente being como with nuestra fe. somebody Tú y yo tenemos who el mismo wants to sistema de stop? creencias. What is our- Creemos en Jesús y su perdón y salvación. Todo eso. ¿Crees que eso es tener tu ancla en tu espíritu? Sabiendo que exactamente de lo que está sucediendo en el mundo tienes esa seguridad. Totalmente. No solo sabiendo que tenemos la paz de Jesús y que podemos apoyarnos en Él durante este tiempo y que podemos leer la Biblia. Podemos hacer muchas cosas. También tenemos nuestra comunidad de la iglesia que ha sido constante a través de todo esto. Pudimos todos los miércoles ver los servicios de nuestra iglesia y todavía existe ese verdadero sentido de comunidad, incluso de forma aislada. Creo que eso es muy fácil y mucho contacto en las personas que amamos y nos preocupamos y quienes nos mantienen alentados y orando por nosotros. De hecho, estoy muy sorprendida cómo las diferentes formas en que hemos podido mantener el ritmo de nuestra comunidad y conectarnos. Él es un cantante súper famoso, ganador ya de premios, y ella es una modelo profesional. Ellos se casaron hace poco, impactante. Se casaron en una iglesia cristiana y empezaron a ser parte de una iglesia cristiana, queridos. Sorprendente lo que están diciendo, que en medio de la pandemia hay un ancla que los ha mantenido. Porque las cifras en esta época, querido, yo no sé si las has leído, se ha disparado la violencia familiar, agrediéndose, golpeándose, insultándose las parejas. Se han destruido hogares por montones, querido. En Colombia, por ejemplo, habilitaron una línea especial y en Bogotá otra especial, donde la gente llama para denunciar los abusos, las agresiones, las golpizas. Está terrible esto. ¿Cómo se multiplicó? Pero en cambio estos que están en un medio tan difícil, de tantos pecados, tan mundano, como es el espectáculo, el modelaje para ella o para él, la música. Pero querido, hicieron algo, conectarse con la Communio Sanctorum. Uno de los medios de prensa en los Estados Unidos le tituló así a este suscitado evento de esta pareja de famosos. Haley, así se llama ella, la modelo, y Justin Bieber. Hablan de la iglesia, dice que están anclados en Cristo durante la pandemia, no se están matando, están anclados. Dicen los recién casados Justin y Haley Bieber lanzaron una nueva serie web en Facebook Watch titulada The Biebers, donde los fanáticos pueden seguir sus vidas durante la cuarentena. En el último episodio, la pareja compartió cómo su fe en Jesús y tener una comunidad virtual de la iglesia los mantiene anclados. ¡Wow! ¿No te parece impactante, querido? ¿No te parece sorprendente el ejemplo? Multitud de gente y famosos se están matando, divorciando, ya no se toleran. Pero ahora estos super famosos, modelo, cantante, increíble, ¿qué está pasando en ellos? Están más unidos. ¿Por qué? Dice, nos conectamos a todos los cultos, estamos unidos a los servicios, estamos en oración. ¡Wow! ¿Qué es eso, querido? Ojalá se mantengan así y serán un ejemplo para el mundo entero y tendrán el matrimonio más feliz. Los que estamos unidos a la Communio Sanctorum. Ven a la iglesia, se tomó hasta una foto Justin Bieber de la iglesia donde él asiste. Aquí les tengo la foto de la iglesia. Ahí se llama Church Home, se llama la iglesia donde él asiste, Church Home. Y el pastor suyo que hace poco fue entrevistado por CNN, Judah Smith se llama él, el pastor Judah Smith. Ahí los dejo con ese recordatorio. ¿Qué les pareció? ¿Sorprendente o no? Impactante, ¿verdad? Sorprendente y maravilloso. El tema de hoy, qué bendición, la Communio Sanctorum.